Hola, de nuevo estamos aquí para practicar juntos un poco de meditación. Recuerda que la práctica a la que nos dirigimos se llama la práctica del Bhuta Shuddhi. Es una meditación de origen tántrico, esencialmente tántrica, si bien la encontramos en muchas culturas, no solamente en culturas, vamos a llamarle orientales. Está muy vinculada con los 5 elementos. He ido recibiendo algunas preguntas que tengo aquí delante mío en un papel por vuestra parte, ¿no? Y algunas de ellas, algunos os van a resultar muy familiares y a otros simplemente no sabéis muy bien de qué se tratan, ¿no? En primer lugar, tiempo de práctica y lugar. Bueno, yo te aconsejaría que intentaras hacer entre 10 y 15 minutos por la mañana y entre 10 y 15 minutos por la tarde, ahora que tienes tiempo, ¿no? Es importante apoyarse, como sabes, en la respiración y en la postura, ir descubriendo poco a poco la naturaleza de nuestra mente. Observar cómo los pensamientos llegan y cómo los pensamientos se van. Y te lanzo algo que te va a resultar un poco extraño de oír, pero que en su momento, cuando podamos, una vez asentadas bien las bases, profundizar más en todo esto, entenderás mejor y explicaré más detalladamente. Esto que te quiero decir es que tú no eres responsable ni incluso de lo que piensas. Tú ni tan siquiera eres responsable de lo que piensas. Por lo tanto, desde esta óptica, sea cual sea la naturaleza del pensamiento que te llegue, deja que igual que llegue, que se vaya. Cómo las nubes circulan por nuestras cabezas, aparecen y luego se van movidas por el viento. No te preocupes de lo que piensas o dejes de pensar. Simplemente deja que el pensamiento, que es movimiento, se mueva. Por lo tanto, igual que llegue, se vaya. Insisto, no te preocupes por lo que estás pensando, porque tú ni tan siquiera eres responsable de lo que piensas. Andaremos mucho más en ello cuando hablemos de libertad, etc. Tiempo de práctica, pues, entre 10-15 minutos por la mañana y 10-15 minutos por la tarde. Me hablan del silencio mental. El silencio mental normalmente es mal entendido. El término silencio a mí es una palabra que me gusta mucho. De hecho, las tradiciones místicas castellanas, en Ávila, en Juan, Teresa, se habla de la música callada, se habla del silencio. Silencio significa que de la misma manera que tú puedes llegar a tu casa y tal vez cuando llegas poner la radio, poner la televisión, pero no te quedas en esa habitación, a lo mejor lo haces para sentirte acompañado, y de fondo está esa voz, pero tú no estás prestando atención a lo que esa voz está diciendo. Sería algo parecido. El silencio del cual yo te hablo, sobre todo en sus fases más iniciales, es simplemente que hay pensamientos, pero no quedo atrapado en ello. Es un ruido de fondo, pero mi conciencia no queda atrapada por lo que estoy pensando. Creo que también en estos primeros vídeos de introducción esta explicación es suficiente. Otra pregunta, bueno, hay un grupo de gente con la que trabajo hace tiempo en prácticas de alquimia tántrica, de alquimia operativa, de alquimia externa. O sea, hay una alquimia interna de transformación interior, una alquimia externa. Y de alguna manera las dos van unidas, ¿no? Sí, por supuesto, desde que entramos en primavera es tiempo de recolección de rocío. Lo que es obvio es que en la medida en que la recolección del rocío, que es la base de uno de los elementos que utilizamos desde un punto de vista operativo, material, práctico, para nuestras prácticas tántricas, es obvio que de momento no lo podemos recoger, porque no podemos salir de casa, estamos confinados en casa. Pero la pregunta es si es el momento, si a partir de que entramos en la primavera y durante los 3 meses de primavera, por lo tanto tenemos tiempo, podemos utilizar y debemos de recordar que hemos de recolectar rocío. Hay toda otra serie de conceptos. Otras personas habéis practicado conmigo, os he enseñado la práctica del Surya Vedana Kriya. Esta es una práctica tántrica que se hace con hierro y con plomo, ¿no?
deciros al respecto que posiblemente, como es una práctica que la energía personal la activa mucho, tienes que tener en cuenta si la estás haciendo estos días, dado que a lo mejor pues tienes excesiva energía y el hecho de quedar confinado físicamente en casa y tal vez no saber utilizar bien esta energía puede ser contraproducente. Por lo tanto, los que estáis haciendo el sadhana del Surya Bella Kriya o Surya Vedana Kriya, si queréis podéis dejarla de hacer, ¿no? Como una introducción al Buttashuddhi, vamos a situarnos en una posición que nos podamos ver un poco mejor. Creo que esta era la postura más adecuada. Bueno, el ser humano, cuando tiene que entender cosas o explicarse cosas, entra en un mundo donde las palabras tienen un valor determinado. De hecho, no recuerdo en estos momentos si es Noam Chomsky o Jacques Lacan, que dicen que las cosas no existen hasta que no tienen nombre. A nosotros este concepto nos interesa mucho. También nos interesa mucho entender que hay cosas que subyacen en lo más profundo de nosotros mismos, como es la tranquilidad y que es la paz, pero que en el ámbito más superficial de la mente continúa siendo, incluso para el occidental, versado en técnicas neurológicas, psicológicas, psiquiátricas, etc., sigue siendo un gran desconocido. Puedes sentirte más cercano, más lejanos a las teorías de Sigmund Freud, pero creo que todos podemos reconocer en nosotros que hay una cuarta parte de nosotros que es consciente, que conocemos, que sabemos de nosotros, pero 3/4 partes de nosotros mismos en que esto es absolutamente desconocido. Nos comparamos con un iceberg, como un témpano de hielo, en que una cuarta parte sobresale y 3/4 partes queda profundamente por debajo del mar, es invisible. Sería lo que nosotros llamaríamos nuestro inconsciente. Muchas cosas que hacemos en la mente consciente, pues ocurren, las hacemos, las decidimos, nos gustan o nos disgustan, por aspectos que vienen condicionados desde nuestro mundo inconsciente. El tantrismo es, desde el punto de vista que yo conozco las cosas, la técnica más profunda para ponerse en contacto de una forma segura con todo nuestro mundo inconsciente, quiero decir, con todas las energías, con todas las pulsiones que habitan en nuestro inconsciente. Desde esta óptica me parece que el psicoanálisis, en cualquiera de sus escuelas, no hace más que levantar un poco la alfombra, ¿no? Pero hay muchos aspectos, considero, del ser humano que se profundiza mucho más desde el ámbito tántrico. Por supuesto, la forma en que en el tantrismo nos acercamos a nuestro inconsciente es mediante la abstracción, el símbolo, la metáfora. Me gustaría hacer una pequeña explicación, un poco rápida, pero recordaros que nosotros nos movemos, hemos dicho que las cosas existen en la medida en que tienen nombre. Los nombres y las palabras tienen en el ser humano un periodo óptimo de adquisición. Hay un periodo óptimo para aprender palabras, que se considera normalmente que en el hombre es hasta los 18 años aproximadamente y las mujeres hasta los 20-22 años aproximadamente. Las palabras tienen dos naturalezas, la naturaleza de la palabra concreta o de la palabra abstracta. Entonces, en la medida en que yo he adquirido muchas palabras a lo largo de la época óptima de adquisición concretas, y la forma más adecuada sin duda es la lectura o vivir en un ambiente inmerso donde el vocabulario sea muy rico, en la medida en que yo he adquirido muchas palabras concretas, hasta los 18-22 años en función de mi sexo, luego cuando en mi vida de adulto me haga preguntas,
descubriré que las preguntas seguramente que me hago más esenciales son preguntas de carácter abstracto. ¿Qué es una palabra concreta? Madre, padre. ¿Qué es una palabra abstracta? Pues por ejemplo, libertad. Ahora bien, para yo poderme contestar intelectualmente a una pregunta donde la palabra tiene este origen abstracto, necesito haber adquirido muchas palabras concretas. Cuantas más palabras concretas tengo, mejor me muevo en el mundo de la abstracción. En el mundo de la imagen, tenemos la sensación que en el figurativo la explicación es la forma más clara, más nítida. Sin embargo, sabemos, por ejemplo en Occidente, a partir de trabajos de Vasily Kandinsky o de Paul Klee, el mundo del abstracto, ¿no? Sabemos que el abstracto es capaz de producir, motivar y llevarte a darte respuestas en abstracto, ¿no?, mucho más intensas que no el mundo de lo concreto o puramente figurativo. Un paisaje muy bien dibujado, un paisaje muy bien explicado, donde todo es visible, puede emocionarte. Pero un paisaje donde tú, ante lo que estás viendo, te abres y proyectas parte de estas energías desconocidas, el paisaje no solamente te emociona, sino que te conmociona, ¿eh? Tiene una virtualidad, tiene un poder mucho más intenso. Bien, de estas características del mundo de lo simbólico nos valemos cuando en la práctica de la meditación de Butta Shuddhi utilizamos lo que llamamos formas geométricas abstractas, esenciales y básicas, que no son más que cuando yantras en un sentido de palabra oriental, ¿no?, o mandalas en un término más tibetano, si bien yantra y mandala es diferente. Bueno, esto ha sido un poco ahora, porque insisto, la idea es no sobresaturarte en exceso con ideas intelectuales, una pequeña forma de empezar a entrar en el mundo del Butta Shuddhi que iremos desarrollando en vídeos posteriores. Ahora vamos de nuevo a regresar a nuestra práctica, intentando enfatizar de nuevo los puntos más importantes, intentando recordar en la práctica. Sobre todo tienes que tener mucha aceptación. El término aceptación es un término al cual se llega por reflexión intelectual, pero también por experiencia práctica. Por mucho que te enfades porque está lloviendo, no va a dejar de llover. Por lo tanto, si aceptas que está lloviendo, tal vez puedes abrir el paraguas, quedarte en casa o aceptar mojándote, que ya es una alternativa. Pero tienes que aceptar que esta posición de la lluvia se está produciendo. Por lo tanto, cuando practicas la meditación, acepta que ese nivel de quietud del cual estamos hablando no necesariamente se va a instalar enseguida. Y fíjate lo que te digo porque te puede resultar un poco sorprendente, ni necesariamente es la meta, necesariamente es la meta. Por lo tanto, acepta. Surja como surja tu experiencia meditativa, está funcionando bien. No te preocupes, no le pongas notas a tus prácticas, no te inquietes, acepta lo que el momento te está trayendo. Entre otras razones, porque tampoco puedes hacer otra cosa, ¿no? Acepta pues el tipo de meditación que estás haciendo, ¿no? Empezábamos, teníamos, ¿te acuerdas? La postura de la columna vertebral. Decíamos que hay personas que haber hecho previamente una práctica de Hatha Yoga tradicional le podría ayudar muchísimo a quietar la postura y la mente. Esto se basa de la misma manera que si mi respiración es tranquila y pausada, decíamos, la mente también es tranquila y pausada. Si soy capaz de permanecer en una postura estática, sostenida, más o menos cómoda, ese aquietamiento físico, ese aquietamiento de la respiración, por supuesto, contribuye de una forma enorme al aquietamiento mental. Por lo tanto, el primer paso era la postura. El segundo paso, os lo decía el primer día, para empezar, podemos hacer, de alguna forma, en la India le llaman cocinar el cuerpo, ¿no? Una serie de cosas para cocinar el cuerpo un poco para la práctica meditativa, ¿no?
eran los mudras hechos con las manos, el Hasta Mudra. Este Surya Mudra, este mudra del sol que consistía en unir los dos dedos corazón por la punta, por las yemas y respirar, podía resultar especialmente útil e interesante. Es, por decirlo de alguna forma, un tipo de mudra que hace que nos llenemos de luz. Es el mudra Surya, el mudra del sol. Tal vez la palabra Surya Namaskar te suena, el saludo al sol, pues aquí es lo mismo Surya sin el Namaskar, sin el saludo. Estarse 3-4 minutos en esta postura puede ser muy interesante. Había un sistema que luego profundizaremos más en la práctica de Bhuta Shuddhi, como cada uno de los dedos lo asociamos a un elemento, y hablamos de 5 elementos. El elemento en sánscrito son los bhutas, mahabhutas, bhutas, también se le pueden llamar tattvas, según la región de la India le llaman de una forma u otra. Entonces, unir un dedo con otro, o unos dedos con otros dedos, era unir una serie de elementos. El elemento vacío, askasa, explicaré en su momento lo que es, puedo hacer que roce varias veces con el elemento del fuego, del viento, y del fuego y del agua, de esta manera. O del fuego y el viento. Fuego y viento, ¿cómo sería? Pues el corazón es el fuego, el índice es el viento, Vayu, o corazón, fuego y el anular es el agua. Esto potencia un centro energético, una parte de nuestro cuerpo, que cuando es atentamente observado es curiosamente remarcable, es decir, se vuelve muy obvio. Por lo tanto, podríamos utilizar un mudra. De una forma mucho más sencilla, en otro vídeo os expliqué que habían gestos de las manos para producir respiración abdominal, respiración media, respiración alta, una fosa nasal, otra fosa nasal. Por lo tanto, otra fórmula, si hay mucha actividad mental, se empezará haciendo un mudra que nos sirva para hacer esta respiración. Si este gesto te resulta difícil de recordar, acuérdate, si haces el signo como si hicieras cuernos con las manos y pones las manos de esta forma, otra vez la respiración acontecerá sobre todo en la base del suelo pélvico y a la altura del pubis. Y esto aquieta extraordinariamente tu mente. 5 minutos así te hace encontrar centro, ¿te acuerdas? Que el punto que buscábamos por debajo del ombligo. Si haces el signo de la victoria, este gesto, entonces la respiración asciende con más facilidad hasta el corazón. Hay momentos que una vez tenemos base, la energía la llevamos cuerpo arriba, en este caso ascender hasta el corazón. Después de hacer, eligiendo el mudra, probando diferentes mudras, no te preocupes, tienes tiempo para hacerlo. Al principio sale mejor o peor, no te preocupes. Aceptación, aceptación y aceptación. Hacíamos 3 respiraciones que poníamos la punta del dedo pulgar en la base del dedo anular. Entonces, cuando estiramos los dedos, saco el aire. Si es posible, empujando desde el suelo pélvico. Para nosotros el suelo pélvico es el segundo diafragma. Te hablaré en breve de ello. Y cuando inspiro, cierro los dedos. Esto le da mucha más libertad de movimiento al diafragma. La respiración puede subir hasta los hombros. Expiro, segunda vez. Inspiro. Y una última vez expiro, inspiro. El siguiente paso consistía en poner las manos en la postura meditativa. Primero la mano izquierda hacia arriba, sobre la mano izquierda viene la mano derecha y la unión de los pulgares. Fijaros que en función de tu postura de pies, si estás con las piernas cruzadas o inclusive si estás
sentado en una silla con las piernas rectas, puedes ponerte un soporte por debajo de las manos para aguantar mejor la posición, te sea más cómoda. Los codos van un poco abiertos, hay una ligera flexión hacia adelante de los hombros. Y estamos en los ojos, ya sabes, cerrados o con la mirada lejana o intentando ampliar la mirada por la parte externa de los ojos, el campo visual. Desabrochamos un cinturón invisible y dejamos que la respiración suceda exclusivamente en la zona abdominal. Sin que yo tenga que hacer absolutamente nada, empiezo a darme cuenta que cuando el aire entra, proyecta el abdomen hacia adelante, cuando el aire sale, proyecta el abdomen hacia atrás. Estamos en esta posición, cada uno el tiempo que desee, y vamos buscando, la saliva en el interior de la boca, recuerda. Muy posiblemente, simplemente ordenándote que quieres salivar, aparezca la saliva. Si no, era un pequeño movimiento con la lengua. Era una forma de ponernos en sistema nervioso parasimpático. El otro punto era sobre la respiración abdominal, dejar que la mente encontrara un soporte, un apoyo, 3 dedos aproximadamente, 3 dedos por debajo del ombligo, igualmente aproximadamente 4 dedos hacia atrás. Podríamos hacer simplemente esta práctica y quedarnos en ella 10-15 minutos y podríamos hacerla contando respiraciones. 1, inspiro y expiro. Ahora agrego la letra I, me digo I, inspiro y expiro 2, I, inspiro y expiro 3, I, inspiro y expiro 4. Entonces regreso de nuevo al 1. Voy a hacer tranquilamente esta práctica hasta que sienta que consigo establecer las 4 unidades, contar los 4 respiraciones, recuerda poniendo la I en medio de cada número, sin que los pensamientos me atrapen y se me lleven, dejando los pensamientos en segundo término. Esto en función de tu naturaleza puede serte extremadamente útil o si te inquieta darte cuenta de que no puedes contar las 4 seguidas, las 4 respiraciones, pues entonces a lo mejor es mejor que hagas poco tiempo o simplemente no lo hagas. Pero sí intentar previamente que la mente se sitúe por debajo del ombligo. Como decíamos, esto te da raíz, te da centro, te da eje, que te permite subir columna vertebral arriba. Habrás sentir que estás entre los omóplatos se abren, el pecho también se abre por delante. Continuamos subiendo hasta la altura de la garganta y de las cervicales. Continuamos subiendo, mentalmente cruzo el paladar, un lugar muy importante, hablaremos de ello. Y al cruzar el paladar, mentalmente me colocaba en el interior de las fosas nasales. Ahora siento como el movimiento impelente y expelente se realiza diafragmáticamente por debajo del ombligo, pero que a la vez puedo seguir la respiración dentro de las fosas nasales sin por ello modificarlas. El siguiente paso, también estamos la cantidad de tiempo que deseemos en ello. Verás que hay días que te es más fácil, días que te es más difícil. Consistía en la apertura. Una vez la mente estaba tranquila, me abría. Para nosotros la mente la centramos a la altura del corazón. En el sánscrito clásico hay 3 formas de hablar de la mente, que es buddhi, es chitta o chitta, buddhi. Sería la mente consciente, sería la mente
inconsciente. Esta mente la situamos sobre todo en el corazón. Ahora yo te propongo que hagas conmigo esta práctica que creo que puede ser útil para ti. Hemos llegado al punto del corazón, has estado el tiempo que sea necesario previamente. Y ahora sentíamos que podíamos primero sonreír con la frente, luego sonreír con el extremo de los párpados, sonreír con la garganta y sentir que puedo sonreír también con el pecho. Ahora tal vez si estás mirando este vídeo puedes darte cuenta que puedes intentar mirarme desde el pecho o desde el corazón. Sentir o que estás detrás de los globos oculares, sentir que estás detrás en las vértebras cervicales o que me estás mirando entre los omóplatos. Instalados en este lugar, abríamos la sonrisa. En la sonrisa aparecía algo así como el firmamento y un planeta extraordinariamente luminoso, un punto de luz brillante. En el último vídeo, si esta visualización te costaba, dábamos alternativas a la misma, pero seguro que cada vez te va a resultar más fácil visualizar un punto de luz en el centro de tu pecho que has abierto con una sonrisa donde te has encontrado con el firmamento. Ahora este punto de luz lo proyectas mentalmente hacia adelante en línea recta hacia unas montañas lejanas. Y ese punto de luz del horizonte lo vuelves a traer hacia el centro. Estás de nuevo en tu pecho. Desde el centro de tu pecho proyectas el punto de luz hacia la derecha, como si saliera por el pezón derecho, hacia el horizonte, pero en dirección hacia la derecha. Y lo visualizas como un planeta lejano sobre unas montañas lejanas en el horizonte, brillando intenso. Y de nuevo reingresas el punto de luz al centro del pecho. Ahora vamos a proyectar el punto de luz desde el centro del pecho como si saliera en dirección al pezón izquierdo en un horizonte lejano brillando a la izquierda sobre las montañas. De nuevo los reingreso. Estoy en el centro del pecho y ahora entre los omóplatos proyecto el punto de luz hacia atrás, hacia un horizonte lejano. Por mi espalda sale hacia atrás y lo visualizo lejano en un horizonte por detrás mío. Lo reingreso. Vamos a proyectar ahora hacia el omóplato derecho, hacia atrás, lejano, el punto de luz, lo proyecto. Regresa de nuevo el punto de luz al centro del pecho. Ahora vamos a proyectar el punto de luz por el omóplato izquierdo, lejano.
y lo reingreso al centro del pecho. Vamos a proyectar desde el centro del pecho ahora el punto de luz hacia abajo, baja por la columna vertebral, sale por el coxis, atraviesa el planeta y sale por el polo opuesto del planeta donde estoy sentado. Está bien un punto que brilla por debajo mío en el firmamento. Reingreso el punto de luz que penetra de nuevo por el coxis y está en el corazón. Ya desde el corazón proyecto el punto de luz, columna vertebral arriba, sale por la coronilla, brilla sobre mi cabeza en un firmamento profundamente intenso. Azul, el punto de luz brilla. Y lo reingreso por la coronilla. Ahora el punto de luz brillante simplemente vamos a proyectarlo a la vez en todas las direcciones que hemos abierto. 3 direcciones hacia adelante, justo por delante y hacia la derecha, hacia la izquierda. 3 direcciones hacia atrás, por el centro y por los lados. Y hacia el suelo, hacia abajo y hacia arriba. El punto de luz se disuelve en todas las direcciones. Y ahora reintegramos de nuevo todos los puntos de luz en el pecho. Y este punto de luz ahora se va haciendo más grande, al final se convierte en una especie de sol. Y sobre el sol que tengo en el corazón, visualizo delante mío el planeta Tierra